Perro cava un hoyo en el mismo lugar todos los días. Cuando un hombre decide investigar, hace un descubrimiento que lo deja horrorizado y no puede contener las lágrimas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que un perro sabía algo que nadie más sabía? Como si viera más allá de lo que pueden ver los ojos humanos. A veces, los animales muestran una extraña insistencia, una fijación en algo que no podemos comprender de inmediato. Pero ¿y si esta fijación fuera la clave de un misterio que había permanecido enterrado durante años? Pancho no era un perro cualquiera. Su pelo desgreñado y la delgadez que marcaba sus costillas contaban una historia de lucha silenciosa. Deambulaba por las calles como muchos otros perros callejeros, pero había algo en él que despertaba curiosidad. Pancho no era solo un vagabundo que buscaba comida o refugio. Su mirada tenía un peso, una urgencia. Todos los días, al amanecer, aparecía en la misma acera. El lugar en sí no era nada especial. Era solo un trozo de tierra seca, junto a un árbol solitario, al final de una calle cualquiera. Pero para Pancho, ese suelo parecía contener un secreto que necesitaba desenterrar, y lo intentó, incansablemente. Con patas ásperas y sucias, cavó, levantando pequeñas nubes de polvo. La gente pasaba, los miraba y seguía su camino. Quienes se fijaron en el perro solo vieron a un animal insistente, quizás confundido, que buscaba un hueso enterrado o intentaba refrescarse en la fresca tierra. Pero Pancho no se rendiría. Regresaba todos los días. Cavaba, gemía suavemente y aunque parecía agotado, aún encontraba fuerzas para continuar. Los vecinos empezaron a notar este comportamiento inusual. Un perro callejero, delgado y visiblemente cansado, podría estar cavando en busca de comida, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué nunca encontraron nada allí? Algunos intentaron ahuyentarlo, pensando que solo estaba destruyendo la acera. Un hombre más impaciente incluso le arrojó un balde de agua para ahuyentarlo. Pancho se estremeció por un momento, pero no se fue. Tan pronto como el hombre le dio la espalda, reanudó su excavación con la misma determinación que antes. Algo lo retuvo allí, algo que nadie más entendió. También hubo quienes sintieron pena por el perro. Una anciana empezó a dejar restos de comida cerca del árbol, pero lo más extraño fue que Pancho no siempre los comía. A veces ignoraba la comida y volvía a su incansable trabajo de cavar. Este comportamiento comenzó a generar murmullos entre los vecinos. «¿Este perro ha perdido la cabeza?», preguntaron algunos. «¿O él siente algo que nosotros no sentimos?». Pasó el tiempo y el hoyo que cavó se hizo cada vez más profundo. La tierra que alguna vez fue firme, ahora estaba marcada por sus persistentes garras. Pero Pancho parecía inquieto, como si supiera que todavía no estaba donde necesitaba estar. ¿Qué le haría hacer esto? Las miradas sobre él cambiaron. Lo que alguna vez fue solo un perro que molestaba a los peatones, ahora se ha convertido en un misterio inquietante. Algo dentro de la gente empezó a preguntarse, ¿qué hay ahí? Y Pancho, con su mirada profunda y cansada, continuó su solitaria misión. ¿Alguna vez has visto a un perro insistir tanto en algo que parecía que intentaba decir algo? Como si conociera un secreto que nadie más podría entender. A veces los animales notan cosas que los humanos ignoran, pequeños detalles, señales casi invisibles. Pero Pancho no era un perro cualquiera. Parecía guiado por algo más grande, algo que lo hacía volver al mismo lugar. El hoyo que cavó en la tierra seca ya no era solo una marca en el suelo. Con el paso de los días, su profundidad aumentó y lo que alguna vez fue solo un gesto extraño, ahora se convirtió en un misterio intrigante para los residentes del vecindario. Al principio muchos lo ignoraron. Era solo un cachorro callejero, sucio, delgado, con las patas cubiertas de polvo y mirando al suelo. Pero su persistencia empezó a resultar molesta. Hubo quienes lo encontraron irritante. Un comerciante que tenía una tienda cerca fue uno de los primeros en intentar ahuyentarlo. Ella aplaudió y le gritó que se fuera. Pero Pancho no reaccionó como otros perros callejeros que huyeron ante la menor señal de amenaza. Se detuvo por un momento, levantó la cabeza y miró al hombre. Su mirada era extraña, profunda, llena de algo que nadie podía explicar. No fue miedo, no fue ira, era necesidad. Como si el perro estuviera allí por una razón mayor de la que nadie podría imaginar. Aún así, continuaron los intentos de expulsarlo. Un niño arrojó una piedra cerca de él para asustarlo,
El perro simplemente lo esquivó, pero no retrocedió. Otra persona intentó ahuyentarlo con un palo, impactando el suelo a su lado, pero Pancho no se rindió. Regresó al día siguiente, en el otro, y el otro también. Fue entonces cuando algunas personas empezaron a sentir algo diferente. Una señora, doña Carmela, que vivía allí desde hacía más de 30 años, fue una de las primeras en prestar verdadera atención a lo que estaba sucediendo. Solía alimentar a los perros callejeros locales y se preguntaba, ¿por qué este perro está tan obsesionado con este pedazo de tierra? Una noche, después de que la mayoría de la gente se hubiera ido a dormir, ella miró por la ventana, y ahí estaba él. Pancho no se rindió. Cavó, gimió suavemente, como si hablara con la tierra, como si le estuviera pidiendo que le devolviera algo. ¿Pero qué podría ser? La historia del cachorro comenzó a correr entre los vecinos. Algunos decían que solo buscaba comida, pero ¿por qué entonces nunca encontraron allí restos ni huesos? Otros creían que intentaba esconderse del frío cavando un refugio, pero Pancho no se quedó ahí, nunca, recién excavado, y había quienes empezaban a creer que Pancho sabía algo que nadie más sabía. Tal vez haya algo ahí abajo, sugirió un residente, un olor que solo él huele, o tal vez sea solo un perro testarudo, respondió otro, pero nadie podía negarlo. Eso ya no era normal. Pancho estaba allí día tras día, noche tras noche, cavando como si cumpliera una misión. Algo dentro de él parecía llamarlo a ese pedazo de tierra, algo que los humanos no podían ver. E incluso aquellos que intentaron ignorarlo comenzaron a preguntarse, ¿qué intenta decirnos este perro? ¿Alguna vez has sentido que los animales saben cosas que nosotros no podemos entender? Como si vieran más allá de lo que nosotros podemos ver. Si crees en el increíble instinto de los animales, comenta ahora, confío en los animales. Tu comentario es fundamental para difundir esta historia y mostrarle al mundo lo especiales que son estos seres. No dejes que esta historia se pierda. Deja tu me gusta para que más personas descubran este misterio y suscríbete al canal ahora mismo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que un animal intentaba decirte algo pero no podías entenderlo? Como si llevara un secreto que solo él conocía, algo que el mundo que lo rodea ignoraba por completo. Pancho parecía atrapado en esta angustia. Su delgado cuerpo temblaba de cansancio. Sus patas ya no tenían la misma fuerza que al principio, pero no se detuvo. No pude parar. La tierra alrededor del árbol solitario ya no era la misma. El agujero que antes parecía un simple capricho de un perro, ahora llamó la atención. Se hacía cada vez más profundo, desigual, con marcas de las garras de Pancho y rastros de polvo fino que el viento no podía borrar. Cualquiera que pasara por allí sentía que había algo diferente, pero nadie quería acercarse demasiado. Era más fácil ignorarlo, seguir adelante y pensar que era solo un perro que cavaba sin motivo alguno. ¿Pero fue realmente sin motivo? En los últimos días, el comportamiento de Pancho había cambiado. No se limitó a cavar. Él gimió, en voz baja, casi como un susurro triste, un lamento amortiguado por el polvo que se elevaba en el aire cada vez que ponía sus patas en la tierra. Si alguien prestara atención, notaría que sus ojos eran aún más profundos, su expresión llena de algo difícil de describir. Y poco a poco, la gente empezó a darse cuenta. Doña Carmela, la señora que vivía en esa calle desde hacía años, observaba desde la ventana de su casa cada vez que aparecía el perro. Al principio no le importó mucho, pero algo la molestó. ¿Por qué siempre regresaba al mismo lugar? Había visto muchos perros callejeros a lo largo de los años. Sabía que tenían peculiaridades, pero esto era diferente. Pancho no estaba simplemente pasando el tiempo. Parecía buscando. La gente comentó. Algunos se rieron y dijeron que el perro se había vuelto loco. Otros creían que se había perdido algo que había perdido. Pero ¿qué se le podría haber pasado por alto a un perro callejero? Ya no tenía nada. No tenía hogar, no tenía una cama calentita, no tenía un dueño que lo llamara por su nombre. Era solo un perro callejero olvidado por el mundo. O tal vez no. Había algo en Pancho que molestaba a la gente. Tal vez fue la forma en que nunca se rindió, como si estuviera luchando contra algo invisible. Tal vez fue la forma en que su llanto se hacía más fuerte cada vez que alguien intentaba alejarlo, como si estuviera rogando, «No me saques de aquí». Esa noche sucedió algo diferente. El viento era más fuerte,
Las hojas de los árboles temblaban como queriendo avisar que algo estaba a punto de cambiar. La calle estaba vacía, las luces de la casa apagadas. Allí solo estaba Pancho, cavando, como hacía todos los días. Pero esta vez se detuvo. Por un momento se quedó allí, respirando con dificultad. Miró el agujero y luego al cielo. Y luego, desde lo más profundo de su alma cansada, dejó escapar un aullido. No fue un aullido cualquiera, no fue una llamada a otros perros. Era algo más profundo, un sonido lleno de desesperación, de anhelo, un sonido que resonó por la calle vacía, atravesó las paredes de las casas y provocó que algunas personas en el interior se movieran en sus camas, inquietas, sin saber por qué. Doña Carmela, que aún estaba despierta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sonido de Pancho hizo que algo dentro de ella se apretara. Un miedo extraño, una premonición. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, y entonces ella lo vio. Pancho era diferente. Ya no cavó con la misma prisa. Ahora cada movimiento era más cuidadoso, como si sintiera que estaba cerca de lo que buscaba. Estaba mirando el agujero como si finalmente hubiera encontrado una pista, algo que confirmaba su sospecha. ¿Pero qué sospechas? A la mañana siguiente los vecinos comentaban los aullidos. Algunos decían que era solo un perro que pedía compañía, otros que Pancho estaba enfermo, pero había un hombre que no podía sacárselo de la cabeza. Ramiro. Ramiro era un jubilado que vivía en el barrio desde hacía años. Siempre le gustaron los animales y tenía la costumbre de alimentar a los perros callejeros. Ya conocía a Pancho, lo había visto caminando, siempre solo, pero nunca lo había visto actuar así. Algo andaba mal. Mientras tomaba su café en el balcón, Ramiro miró hacia el final de la calle, donde se alzaba el árbol solitario. El viento soplaba lento y allí estaba Pancho, cansado, débil, pero todavía cavando. Fue en ese momento que Ramiro tomó una decisión. Si nadie iba a descubrir lo que estaba pasando, él lo haría. Se levantó, cogió una pala vieja que guardaba en el patio y empezó a caminar hacia el perro. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué buscaba tanto? Pancho. Había algo enterrado allí. Cuando estuvo cerca, Pancho dejó de cavar y lo miró. Sus ojos no pedían comida, no pidieron cariño, pidieron algo más, ayuda. Ramiro sintió un escalofrío. No era un perro cualquiera, no era un agujero cualquiera. Y en ese momento, mientras hundía la pala en la tierra por primera vez, supo que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo estaba a punto de revelarse? Esa inquietud en tu pecho, esa certeza de que hay algo escondido justo debajo de tus ojos, esperando ser descubierto. Pancho parecía sentir esto todo el tiempo. Cada fibra de su cuerpo delgado y cansado le decía que estaba cerca, muy cerca, y Ramiro también lo sintió. El hombre hundió la pala en la tierra seca con fuerza, ignorando el dolor en su espalda que la edad le imponía. No sabía exactamente por qué lo estaba haciendo. No sabía si era por curiosidad, por compasión, o porque algo en su interior gritaba que aquella excavación era importante. Pancho estaba a su lado, jadeando, observando cada movimiento con ojos atentos. Ya no cavó más, solo esperé. Como si supiera que ese momento ya no era su responsabilidad. Como si, por fin, alguien estuviera escuchando su silenciosa petición. El silencio alrededor era absoluto. La calle, normalmente transitada, parecía haberse detenido a tiempo. El viento soplaba ligeramente, pero no se oían niños jugando, ni coches pasando, ni voces de fondo. Solo Ramiro, su pala y la mirada fija de Pancho. Con cada nueva palada de tierra removida, comenzaba a surgir un olor diferente. No estaba podrido, no era insoportable, pero había algo extraño en ello, algo envejecido, como si ese pedazo de tierra hubiera estado guardado en secreto durante demasiado tiempo. Ramiro empezó a sudar, la pala golpeó algo duro, se quedó helado. Pancho se levantó inmediatamente y dio un paso adelante. Sus ojos estaban fijos en el agujero, sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó, pero no ladró. Él no gruñó, solo miré. Ramiro tragó saliva, bajó lentamente, usando ahora sus manos para quitar la tierra con más cuidado. Sus ásperos dedos tocaron algo suave pero antiguo, como una tela desgastada. Tiró con cuidado.
Se levantó el polvo y luego apareció la tela sucia. Pancho dejó escapar un pequeño gemido, un sonido breve, casi contenido, pero cargado de algo profundo. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fuera lo que fuese, había estado allí durante mucho tiempo. Manos temblorosas comenzaron a desdoblar la tela. Era viejo, sucio, olía a tierra y a humedad. Tiró un poco más fuerte y algo cayó al suelo, produciendo un sonido metálico amortiguado por el polvo. Ramiro tomó el objeto. Era un cuello azul, descolorido por el tiempo. Sus dedos tocaron la placa de metal que tenía adherida. El nombre grabado allí, a pesar de estar corroído, todavía se podía leer. Emiliano. El corazón de Ramiro se aceleró. Pancho bajó la cabeza, tocó el cuello con la nariz y dejó escapar un largo y profundo suspiro, como si en ese instante el tiempo hubiera retrocedido, como si el pasado finalmente hubiera emergido de la tierra. Ramiro sintió un hormigueo en los dedos. ¿Quién era Emiliano? Y, lo más importante, ¿qué estuvo tratando de mostrar Pancho todo este tiempo? Cuéntame en los comentarios qué crees que esconde este perro. A ver si puedes resolver este misterio. ¿Alguna vez has mirado a un perro a los ojos y has sentido que quería decirte algo? Algo que estaba atrapado dentro de él, algo que no podía decir con palabras, pero que estaba ahí. En su mirada, Pancho tenía esa mirada, una mirada pesada y triste, una mirada que parecía pedir respuestas a gritos. Y ahora, Ramiro también cargaba con esa inquietud. El cuello azul descolorido todavía estaba en sus manos. El nombre Emiliano, grabado en la placa de metal, pareció devolverlo a un pasado que ni siquiera conocía. Su corazón latía más rápido. ¿Quién era Emiliano? ¿Qué hacía ese collar allí, enterrado, en esa tierra donde Pancho cavaba incansablemente? Ramiro sintió un escalofrío. Sabía que no podía ignorarlo. Algo dentro de él le dijo que Pancho no estaba cavando simplemente por instinto. Estaba tratando de recordar, o tal vez hacer que alguien lo recuerde. El anciano miró a su alrededor. Algunas personas ya miraban por las ventanas. Otros se habían detenido en la acera, murmurando entre ellos. Ese movimiento no pasó desapercibido. Ramiro alzó la voz. ¿Alguien sabe ese nombre? ¿Emiliano? Los vecinos se miraron. El silencio reinó durante unos segundos. Entonces una señora curtida por la intemperie, con el pelo gris recogido en un moño, se acercó lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y aprensión. ¿Dónde encontraste ese nombre? Su voz era vacilante, casi un susurro. Ramiro señaló el agujero. Allí fue enterrado. Pancho lo encontró. La mujer se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, ese nombre nadie lo había mencionado en años. Otros vecinos comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo alrededor de Ramiro y Pancho. El perro estaba sentado, con el hocico gacho, pero sus orejas erguidas indicaban que estaba prestando atención a todo. ¿Quién es Emiliano?, volvió a preguntar Ramiro, sintiendo el peso de la respuesta, incluso antes de escucharla. El silencio duró más de lo debido. El viento soplaba suavemente, arrastrando polvo por el aire. Y entonces, finalmente, la señora respondió. Emiliano era un niño que vivía aquí, hace muchos años. Tenía 10 años cuando desapareció. El corazón de Ramiro se hundió. ¿Desapareció? La mujer asintió lentamente. Sí, desapareció, de la nada. Nunca más se le volvió a ver. Los susurros aumentaron por todos lados. Algunos vecinos parecían incómodos. Otros miraban al suelo como si recordaran algo que preferirían olvidar. Ramiro tragó saliva. ¿Y ese perro?, señaló a Pancho, quien seguía allí, inmóvil, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. ¿Alguno de ustedes ha visto a este perro antes? La señora parpadeó un par de veces, como si intentara aclarar sus propios recuerdos. Entonces, algo pareció iluminar su mirada. Espera, este perro se inclinó un poco y estudió a Pancho más de cerca, y entonces su expresión cambió. Dios mío, no puede ser. Ramiro se volvió hacia los demás residentes. ¿Qué fue? La señora se llevó la mano al pecho, visiblemente conmovida. Este perro se parece al perro de Emiliano. El aire pareció volverse más pesado. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo esto? La mujer tragó saliva antes de continuar. Emiliano tenía un perro, eran inseparables.
A donde iba el niño, el perro lo seguía. Dormían juntos, jugaban juntos, eran mejores amigos. Pero después de que Emiliano desapareció, el perro también desapareció. Ramiro miró a Pancho. El perro permaneció allí, callado, pero su mirada parecía decirlo todo. El anciano respiró hondo. ¿Estás diciendo que Pancho era el perro de Emiliano? La dama vaciló. Volvió a mirar a Pancho como buscando algo familiar en él. Yo no lo sé. Han pasado tantos años, pero esa mirada, esa forma de bajar la cabeza, es lo mismo. Un resfriado recorrió el cuerpo de Ramiro. Si eso fuera cierto, Pancho no era un perro cualquiera, era un superviviente, y nunca lo olvidó. El silencio fue roto por un murmullo incómodo entre los vecinos. La historia de Emiliano volvía a salir a la luz. Los recuerdos que habían sido enterrados junto con ese collar estaban emergiendo una vez más, y en medio de ese torbellino de emociones, Pancho permaneció ahí, como esperando justicia. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de un suave color naranja, pero para Ramiro, el tiempo parecía haberse detenido. La revelación sobre el posible pasado de Emiliano y Pancho giraba en su mente como un torbellino imposible de contener. El perro callejero, al que todos ignoraban, al que todos ahuyentaban, parecía ahora llevar la clave de un misterio enterrado durante años. Pancho estaba inquieto. Sus ojos iban de un rostro a otro, como si esperara que alguien finalmente entendiera lo que había estado tratando de decir durante tanto tiempo. Ramiro lo miró en silencio, sintiendo un peso que no podía nombrar. Algo dentro de él le dijo que este perro no era solo un sobreviviente, sino un testigo de algo que nadie más recordaba. La señora de cabello gris seguía allí, con la mirada distante, perdida en los recuerdos de una época que parecía intocable. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si intentara encontrar aire entre recuerdos pesados. Ramiro se dio cuenta de que ella sabía más de lo que le decía. «Doña Matilde», llamó, tratando de ser gentil pero firme. «¿Qué recuerdas de Emiliano?». Parpadeó un par de veces como si volviera al presente. Sus ojos se dirigieron nuevamente a Pancho, analizando cada detalle del perro, desde el tono de su pelaje desgreñado hasta la forma en que bajaba ligeramente la cabeza cada vez que alguien decía el nombre del niño. «Emiliano era un chico dulce», comenzó con la voz quebrada, «alegre, inteligente, pero también muy sensible. Le gustaba jugar solo, se inventaba historias, dijo que hablaba con los árboles, que los pájaros le contaban secretos». Ramiro escuchó con atención. El pequeño grupo de vecinos que los rodeaban se inclinó sutilmente para escuchar mejor. «Tenía un perro», prosiguió Matilde, con una sonrisa débil y nostálgica. «Un perro callejero inteligente, leal, inseparable. Donde iba Emiliano, también iba el perro». Hizo una pausa y tragó saliva. Su nombre era Pancho. El aire parecía haber sido absorbido de la calle. El pequeño grupo de vecinos se miraron perplejos. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda y su mirada instintivamente se dirigió al perro que tenía delante. Pancho no reaccionó como los demás. No levantó las orejas ni meneó el culo. Se quedó allí, inmóvil, como si ya supiera que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Ramiro sintió un nudo en la garganta. «Pancho», murmuró probando el nombre. El perro miró hacia arriba. Por primera vez pareció oír su propio nombre. Matilde se tapó la boca con las manos y tenía los ojos llorosos. «Dios mío, es él». El impacto de esas palabras cayó como una piedra sobre todos los presentes. Pancho, el perro callejero que todos consideraban insignificante, no era un simple callejero. Era el mismo perro que había estado con Emiliano el día que desapareció el niño. El corazón de Ramiro se aceleró. ¿Cómo fue esto posible? Que un perro viva tanto tiempo deambulando por la misma calle, atrapado en el mismo lugar, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. El silencio alrededor era tan denso que solo el sonido del viento entre las hojas del árbol solitario rompía la tensión. Ramiro sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pala que aún sostenía. «¿Qué pasó ese día?», preguntó, ahora seguro de que la historia era mucho más grande de lo que parecía. Matilde tardó un poco en responder. Sus ojos estaban fijos en el cuello azul descolorido que sostenía a Ramiro. Era el final de la tarde. Empezó con la voz temblorosa. «Emiliano estaba bromeando, como siempre hacía. Corrí con Pancho, me reí.
parecían felices. Se mordió el labio inferior vacilante. Fue la última vez que alguien los vio juntos. A Ramiro se le revolvió el estómago. ¿Y luego? Matilde miró el agujero en el suelo donde habían encontrado el collar. Entonces, solo regresó el perro. Esas palabras sonaron como un trueno silencioso. Ramiro sintió un escalofrío en la nuca. Miró a Pancho, que seguía allí de pie, mudo, como si estuviera esperando que alguien por fin entendiera lo que había estado intentando decir durante años. La verdad era una densa sombra sobre esa calle. Emiliano había desaparecido misteriosamente y Pancho, el único que sabía lo que realmente pasó, nunca lo había olvidado. Ahora, la pregunta que nadie se atrevió a hacer resonó en la mente de Ramiro. Si Pancho volvió solo, ¿qué pasó con Emiliano? Aquella tarde el viento soplaba ligeramente y las hojas secas se deslizaban por la acera. El hoyo que cavó Pancho estaba ahí, profundo, como una cicatriz en la tierra. Pero ahora, lo que alguna vez pareció el extraño comportamiento de un simple perro callejero, adquirió un significado completamente diferente. Pancho no solo estaba cavando, él era recordando. Había algo en ese trozo de terreno que lo mantenía allí, algo que le hacía volver día tras día, ignorando su hambre, su cansancio e incluso las personas que intentaban alejarlo. Pancho nunca lo olvidó. El tiempo pasó, la gente siguió con sus vidas, pero él continuó, siempre ahí, siempre cavando. Ramiro sintió un peso en el pecho al darse cuenta de esto. Era imposible negarlo. El perro lo sabía, sabía exactamente dónde estaba cavando. Matilde seguía mirando a Pancho como si estuviera viendo un fantasma. Era difícil aceptar que este perro fuera el mismo de hace tantos años, pero no había ninguna duda. Su mirada, su postura, la forma en que reaccionó cuando escuchó el nombre de Emiliano. Todo indicaba que Pancho nunca se había ido realmente. El pequeño grupo de vecinos que lo rodeaban estaba inquieto. El murmullo de las conversaciones en voz baja se mezclaba con el susurro de los árboles. Algunas personas parecían incómodas, otras fascinadas. Pero una cosa era segura, nadie podía quitarle los ojos de encima a Pancho. Nunca lo olvidó, murmuró Matilde, casi para sí misma. Todo este tiempo ha estado intentando mostrarnos algo. Ramiro volvió a mirar el agujero. ¿Qué quería exactamente Pancho que vieran? El perro estaba sentado junto a la tumba improvisada, respirando profundamente. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera exhausto, pero sus ojos no mostraban alivio, solo espera. Ramiro frunció los labios. Volvió a tomar la pala y la clavó en el suelo. Si Pancho no se ha rendido a estas alturas, dijo con firmeza, entonces yo tampoco me rendiré. El silencio que siguió fue denso. Algunas personas se miraron vacilantes, pero nadie se movió para detenerlo. El anciano comenzó a cavar con más fuerza, tirando la tierra a un lado, sintiendo el sudor correr por su frente. Pancho no le quitaba los ojos de encima. El suelo allí era diferente. La tierra parecía compactada, como si algo hubiera sido colocado allí hacía mucho tiempo y luego olvidado. Ramiro sentía esto con cada nueva palada de tierra que removía. Era un peso extraño, una energía que parecía asfixiar el aire a su alrededor. Con cada nuevo movimiento su respiración se hacía más corta. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué sabía Pancho? Y, lo más importante, ¿qué estaba tratando de encontrar? Ramiro continuó. La pala golpeó algo duro. Se detuvo. Los vecinos contuvieron la respiración al ver su reacción. Pancho se levantó inmediatamente. Su cola estaba erguida y su cuerpo tenso. El cachorro dio un paso adelante, metió el hocico en la tierra y olfateó desesperadamente. Empezó a cavar con las patas, como si quisiera ayudar, como si por fin estuviera cerca de lo que buscaba. Ramiro dejó la pala y usó sus manos para quitar la tierra con más cuidado. El sudor le corría por la cara, pero no le importaba. El aire se sentía más frío ahora, como si el propio viento contuviera la respiración. Poco a poco empezó a aparecer un tejido, viejo, sucio con el tiempo. Pancho gimió suavemente, frotando su nariz contra el borde de la tela como si reconociera ese olor, como si eso fuera parte de él. Ramiro cerró los ojos por un momento, respiró hondo y tiró de la tela. Algo cayó al suelo, haciendo un sonido ahogado contra el polvo, un pequeño objeto metálico, un colgante.
Ramiro la tomó con dedos temblorosos. Lentamente le dio vueltas en sus manos hasta que pudo leer lo que estaba grabado. Y en ese instante lo supo. La verdad estuvo allí, enterrada todo el tiempo. Pancho no cavó solo porque insistió. Cavó porque con cada grano de tierra que sus patas quitaban, sentía que estaba un poco más cerca del niño que nunca debería haberse ido. Cada rasguño en la tierra era una llamada silenciosa, un intento desesperado por alcanzar algo que parecía inalcanzable. No entendía el tiempo como lo hacen los humanos. Para él, Emiliano seguía siendo un olor, una risa lejana llevada por el viento, un calor que alguna vez estuvo ahí y que nunca debió desaparecer. Buscó recuerdos, porque su memoria no era como la de las personas, que se desvanece con los años. Para él, Emiliano nunca fue una sombra del pasado. Él estaba presente. Pancho recordó el suave roce de las manos del niño en su cabeza, las tardes en las que corrían juntos, las noches en las que se abrazaban, cuando el mundo exterior parecía demasiado frío. Recordó la dulce voz que lo llamaba por su nombre, la calidez de un abrazo infantil que decía, sin palabras, «Eres mi mejor amigo». Excavó por lealtad, porque no supo rendirse, porque nunca aprendió lo que era el abandono. Emiliano lo era todo para él. ¿Cómo pudo Pancho seguir adelante? ¿Cómo podría yacer en cualquier otro rincón del mundo sin antes intentar traerlo de vuelta? Su lealtad era mayor que el dolor, mayor que el tiempo, mayor que cualquier explicación lógica. Pancho nunca se rindió porque era el único que todavía creía. Excavó en busca de amor, porque tu corazón nunca aceptó lo que pasó, porque, en lo más profundo de su alma, en el instinto más profundo que lo guiaba cada día de regreso a aquel pedazo de tierra, sentía que Emiliano seguía allí. Quizás no, de la manera que él quería, quizás no como antes, pero Pancho lo sintió. Sintió como si el chico nunca se hubiera ido del todo, como si algo de él todavía viviera allí, en ese lugar exacto, y hasta que alguien viera eso, hasta que alguien escuchara lo que estaba tratando de decir, nunca dejaría de investigar. La tormenta de esa noche llegó sin previo aviso. El cielo, que antes era solo un manto de nubes, estalló en truenos y relámpagos ensordecedores que cortaron el horizonte. El agua caía pesadamente lavando las calles, corriendo por las aceras y transformando el suelo seco en arcilla húmeda y maleable. Las ventanas de las casas vibraron con el fuerte viento y la gente se retiró temprano, buscando refugio de la tormenta que azotó el barrio. Pero afuera, en el mismo lugar donde siempre ha estado, Pancho no se movió. La lluvia empapó su ya maltratado cabello, haciéndolo pegarse a su delgado cuerpo. Pero a él no le importaba. Sus ojos estaban fijos en el suelo frente a él, donde la tierra se desmoronaba bajo el impacto de las pesadas gotas. El hoyo que había pasado semanas cavando parecía diferente. El agua fluyó hacia el interior, disolviendo el polvo y revelando algo que anteriormente había estado oculto debajo de capas endurecidas de tierra. Algo que sintió, algo que lo llamó. Su pecho se agitó. Pancho ladeó la cabeza y olfateó el aire. El olor a lluvia se mezclaba con el olor a tierra removida, pero había algo más, algo familiar, algo que no había sentido en años. Sin dudarlo, se aferró, pero esta vez no requirió mucho esfuerzo. La lluvia ya había hecho gran parte del trabajo. Todo lo que hizo falta fueron unos cuantos golpes desesperados de sus patas para que algo brillara en el reflejo del relámpago, un pequeño objeto metálico parcialmente expuesto. Pancho se detuvo. Su corazón acelerado latía dentro de su pecho. Bajó la nariz y olió el trozo brillante. Un gemido escapó de su garganta. Era un colgante, una pequeña pieza plateada cubierta de tierra, pero aún lo suficientemente intacta como para reflejar la luz. Pancho lo reconoció al instante. No podría decir cómo, pero lo sabías. Era de Emiliano. La lluvia continuó azotando el mundo a su alrededor, pero Pancho no apartó la mirada. Algo dentro de él estaba dando vueltas, como si el tiempo retrocediera, como si ya no estuviera allí, mojado y solo. Por un momento, fue como si todavía sintiera la pequeña mano del niño recorriendo su pelaje, como si escuchara su risa mientras la colocaba alrededor de su cuello. Era un recuerdo perdido, un recuerdo enterrado por el tiempo. Y luego, cuando Pancho cavó un poco más, el agua de lluvia desplazó algo más, algo pequeño,
algo que no esperaba encontrar, un zapato para niños. Ramiro fue el primero en notar a Pancho esa noche. Había salido a comprobar que el techo del porche no tuviera goteras cuando vio al perro, inmóvil, mirando un punto en el suelo. Al principio pensó que simplemente estaba asustado por la tormenta, pero luego se dio cuenta de lo que tenía delante. El brillo metálico del colgante, las puntas embarradas del zapato del niño que aparecían más profundamente en la tierra. Ramiro sintió que se le revolvía el estómago. Su corazón se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Y, mirando a Pancho, que ahora lo miraba con ojos suplicantes, Ramiro comprendió. Pancho había encontrado un pedazo del pasado, y, tal vez, estaba más cerca de la verdad que nadie jamás lo había estado. La lluvia había cesado, pero el suelo aún estaba húmedo, trayendo consigo un fuerte olor a tierra removida. El barro corrió lentamente por el hoyo que Pancho había cavado, dejando al descubierto lo que no debería haber sido olvidado. El colgante metálico con el nombre de Emiliano aún estaba en la mano de Ramiro, y junto a él el zapato del pequeño niño cubierto de tierra parecía un fantasma del pasado, un vestigio de algo que había permanecido sin respuesta durante años. El silencio era opresivo. Pancho no cavó más. Se limitó a mirar a Ramiro, como esperando que el hombre hiciera lo que había que hacer. Su cuerpo temblaba de frío y cansancio, pero no apartó la mirada. Había una urgencia allí, una petición silenciosa. Ramiro sintió el peso de ese momento apretar su pecho como un nudo imposible de deshacer. Sus dedos se cerraron alrededor del colgante, como si sostenerlo de alguna manera evitara que la verdad se le escapara entre los dedos. Miró su zapato por última vez antes de levantarse. No hubo más dudas. Ya era hora de llamar a la policía. El anciano cogió el teléfono con manos temblorosas y llamó a las autoridades. Con cada tono de llamada, su corazón latía más rápido. Cuando finalmente le respondieron, su voz era ronca, casi quebrada. Necesito hablar de un caso antiguo, una desaparición. Las palabras sonaron irreales cuando salieron de su boca, como si no estuviera hablando solo de un hecho, sino trayendo algo que el tiempo intentó enterrar. El oficial al otro lado de la línea pareció vacilar, confundido por la llamada repentina en medio de la noche. Pero cuando Ramiro mencionó el nombre Emilio, la respuesta fue inmediata. ¿El niño desaparecido? La voz sonó atenta, como si ese nombre hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Sí, confirmó Ramiro con la respiración agitada. Creo que encontré algo importante. Se hizo el silencio al otro lado. Entonces, con tono serio, llegó la respuesta. Estamos en camino. Ramiro colgó y miró a Pancho. El perro seguía allí, mirando el agujero, con las orejas ligeramente gachas, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Y así fue. El primer coche de policía llegó a los pocos minutos, y sus luces rojas y azules se reflejaron en los charcos de agua que cubrían la calle. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, curiosos, murmurando entre ellos. Algunos recordaban el caso de Emiliano, otros estaban confundidos al no entender qué tenían que ver ese perro y ese agujero con algo que había sucedido tantos años antes. Ramiro caminó hacia los policías, sosteniendo con fuerza el colgante y señalando el agujero. Él fue quien lo encontró, dijo señalando a Pancho. Los policías fruncieron el ceño. ¿El perro? Ramiro asintió. Nunca dejó de cavar, siempre en el mismo lugar. Y luego, encontramos esto. Abrió la mano revelando el colgante. La luz de la linterna de la policía hizo que el metal brillara débilmente y uno de los agentes recogió el objeto con cuidado. Al leer el nombre grabado, entrecerró los ojos. ¿Eso realmente se encontró aquí? Sí, confirmó Ramiro. Y hay más. Se agachó y recogió el zapatito. Los policías se miraron y uno de ellos rápidamente llevó el objeto al patrullero para registrarlo como prueba. Vamos a necesitar investigar esto más a fondo, dijo uno de los oficiales con expresión seria. Necesitamos iniciar una excavación completa. Esa frase hizo que el aire pareciera aún más denso. Una excavación completa. El caso de Emiliano, que llevaba años sin resolverse, acababa de dar un giro inesperado. Pancho permaneció junto al hueco mientras los policías comenzaban a demarcar la zona, evitando que los vecinos se acercaran demasiado. El perro no ladró, no corrió,
No mostró miedo. Él simplemente miró, porque en el fondo lo sabía. Sabía que estaba a punto de mostrarle finalmente al mundo la verdad que había llevado consigo todos estos años. La noche ya se había convertido en amanecer cuando las palas comenzaron a perforar la tierra con más intensidad. El silencio que se cernía sobre la calle era diferente. No era solo la calma de un barrio dormido, sino una especie de silencio cargado de algo invisible, algo que flotaba en el aire como un antiguo susurro que finalmente estaba a punto de ser escuchado. Allí estaba Pancho. Siempre lo ha sido. Sentado junto al agujero, observaba atento cada movimiento de los policías, como si cada nueva capa de tierra removida fuera una respuesta que ya conocía, pero que necesitaba ver para creer. Su cuerpo estaba empapado por la lluvia anterior. Su pelaje era pesado y sus patas estaban cubiertas de barro. Estaba temblando, pero no por el frío. Había algo en su interior que vibraba, un instinto que le hacía quedarse ahí, inmóvil, esperando. Ramiro, con los brazos cruzados y el corazón acelerado, observaba trabajar a las autoridades. No podía decir lo que sentía. Era una mezcla de ansiedad, miedo y un profundo respeto por aquel perro, que nunca se rindió. Todo apuntaba a algo grande, algo que lleva años escondido allí. Los vecinos, ya despiertos y apiñados en las aceras, cuchicheaban entre ellos. Muchos todavía se acordaban de Emiliano. Otros simplemente intentaban comprender cómo un perro callejero logró sacar a la superficie un misterio olvidado hace mucho tiempo. Entonces la primera pala golpeó algo. El sonido seco y ahogado hizo que todo se detuviera. El aire pareció volverse más pesado. Uno de los agentes intercambió miradas con sus compañeros antes de arrodillarse y quitar con cuidado la suciedad con las manos enguantadas. Y entonces la verdad empezó a surgir. Era una tela vieja, profundamente enterrada, y con los bordes deshilachados por el tiempo. El color original ya no existía, siendo sustituido por tonos de tierra y humedad. Pancho se levantó de repente. Todo su cuerpo se tensó, los ojos fijos en lo que se estaba descubriendo. Un gemido bajo escapó de su garganta, como un eco de algo que había sentido antes. Ramiro tragó saliva. Él lo sabía. La policía continuó removiendo más suciedad, revelando poco a poco lo que había allí. Con cada nuevo movimiento, se revelaba más de ese tejido antiguo, hasta que una forma comenzó a tomar forma bajo la iluminación de la linterna. Zapatos para niños, idéntico a lo que Pancho había encontrado antes. El revuelo entre los vecinos aumentó. Algunas personas se llevaban las manos a la boca, otras murmuraban palabras inaudibles, pero nadie podía apartar la mirada. Fue entonces cuando uno de los policías se volvió hacia los demás y dijo, con un peso en la voz que hizo que el tiempo pareciera ralentizarse: «Encontramos algo». El trabajo se redobló. Cada movimiento se hizo con sumo cuidado, como si cualquier error pudiera borrar la historia allí enterrada. Unos minutos más de excavación y finalmente se reveló lo que había debajo de la tierra. Y la verdad que Pancho cargó todos esos años estaba ante los ojos de todos. Allí, envuelto en aquella tela, reposaba un cuerpo pequeño y frágil. El silencio se volvió ensordecedor. La confirmación llegó poco después. Lo que antes era solo un misterio ahora tenía un nombre: Emiliano. Pancho se acercó lentamente, como si cada paso fuera una despedida. Se detuvo junto al hoyo y con la nariz gacha emitió un sonido que rompió el corazón de quienes estaban allí. Fue un grito, bajo, sentido, cargado de algo que las palabras humanas nunca serían capaces de describir. Este era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Nunca se rindió, nunca se alejó, nunca permitió que el tiempo le hiciera olvidar. Porque para Pancho, Emiliano nunca fue solo un recuerdo. Él era todo. Y ahora, por fin, la verdad había sido revelada. La escena se estaba moviendo. El peso de la verdad, anteriormente oculto bajo capas de tierra y tiempo, ahora se cernía sobre todos como una carga imposible de ignorar. El amanecer, frío y silencioso, parecía contener la respiración junto con cada uno de los presentes. No hubo más conjeturas, no más dudas. Finalmente habían encontrado a Emiliano. Los policías, acostumbrados a las investigaciones, a las escenas de crímenes y a situaciones difíciles, no pudieron contener las lágrimas. Este no fue solo un caso resuelto,
Era la historia de un niño que nunca dijo adiós, de un perro que nunca se rindió, de un vínculo tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo borrarlo. Ramiro sintió que se le formaba un nudo en la garganta, caliente, asfixiante. Intentó tragar, intentó contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse, pero fue inútil. Sus ojos se llenaron de lágrimas espesas, y antes de que pudiera detenerlas, corrieron por su rostro arrugado. Pancho, parado junto al hoyo, no lloraba como los humanos, pero su cuerpo hablaba. Tenía las orejas gachas, la nariz pegada a la tierra húmeda. La respiración era lenta, profunda, como si cada suspiro llevara años de anhelo. El silencio fue absoluto. No hay palabras que puedan transmitir lo que todos sintieron en ese momento. Solo el sonido del viento pasando entre los árboles y los sollozos reprimidos de los policías y de Ramiro llenaban el espacio. Y Pancho se quedó allí, inmóvil, como si finalmente entendiera que su espera había llegado a su fin. La noticia se difundió rápidamente, como un susurro llevado por el viento, recorriendo calles, callejones y plazas. No fue solo un caso policial resuelto, ni tampoco un descubrimiento impactante del pasado. Era una historia sobre la lealtad, sobre el amor inquebrantable, sobre un perro que nunca abandonó a su dueño, incluso cuando el mundo entero lo había olvidado. Pancho, ese mestizo sucio y delgado que muchos ignoraban, ahora era visto con otros ojos. No era solo un perro callejero. Él era el único que sabía la verdad, el único que sintió tan profundamente la ausencia de Emiliano que pasó años intentando que alguien cualquiera escuchara su llamado. La ciudad estaba en shock. Algunas personas recordaban vagamente la desaparición del niño. Otros mayores recordaban a Emiliano corriendo por las aceras, siempre con Pancho a su lado, inseparable. Pero nadie podría haber imaginado jamás que aquel perro cargaría con este dolor durante tanto tiempo. Ahora todos lo sabían. Los periódicos locales informaron del caso. El pequeño barrio, antes olvidado, se convirtió en el centro de atención. Los reporteros llegaron con sus cámaras tratando de capturar cada detalle de esta increíble historia. El perro que nunca olvidó. El misterio de Emiliano resuelto por su mejor amigo. Aparecieron titulares en sitios web, redes sociales e incluso en canales de televisión. Pero a Pancho no le importaba ser el centro de atención. Estaba allí, sentado al lado de Ramiro, con la mirada fija en el hoyo que durante tanto tiempo había acabado. Había un vacío en su mirada, una ausencia que ningún reconocimiento humano podía llenar. Él lo hizo. Les hizo encontrar a Emiliano. ¿Pero qué cambió eso para él? Su amigo no volvería, y Pancho lo sabía. El funeral de Emiliano se llevó a cabo días después. Era un día gris, con nubes pesadas como si el cielo también llevara el dolor de ese momento. Vino mucha gente, algunos por respeto, otros por curiosidad, pero todos conmovidos por lo que había hecho ese perro. Allí estaba Ramiro, con la misma expresión pesada que tenía desde esa noche. La señorita Matilda también, sosteniendo un pañuelo entre sus dedos temblorosos. Los agentes de policía que trabajaron en el caso acudieron a rendir homenaje, algunos todavía visiblemente conmocionados por la escena que presenciaron. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue Pancho. Estaba allí, delante de todos, sentado frente a la pequeña tumba que ahora llevaba el nombre de Emiliano. Su mirada era fija, profunda, como si intentara absorber cada detalle, cada flor dejada allí, cada palabra susurrada. Y entonces sucedió algo inesperado. Cuando el cura terminó sus últimas palabras y la gente empezó a alejarse, Pancho no se movió. Permaneció allí, inmóvil, como si esperara algo. Pasaron los minutos, luego una hora. El cementerio se vació, pero Pancho no abandonó el lugar. Ramiro intentó llamarlo. Silbó, se dio palmaditas en las piernas, pero Pancho ni siquiera volvió la cara. Sus ojos permanecían fijos en la tumba. Su respiración era lenta y pesada. Había esperado tanto tiempo por este momento. Ahora que Emiliano estaba allí, no quería irse. Esa escena quedó en la mente de todos los que estuvieron allí. La ciudad nunca volvería a mirar a Pancho de la misma manera. No era solo un perro. Él era una historia viva de amor y anhelo. Algunas historias no terminan cuando la verdad sale a la luz. Algunas historias permanecen vivas, grabadas en el corazón de quienes las vivieron. Pancho,
Ese perro callejero que pasó años desenterrando recuerdos enterrados, ya no era solo un callejero sin rumbo. Él era el guardián de una promesa, el único que nunca olvidó, el único que nunca se rindió. Pero, ¿qué le pasa a alguien que ha dedicado toda su vida a una misión y de repente esa misión termina? La ciudad entera vio a Pancho permanecer allí, sentado frente a la tumba de Emiliano, durante horas y horas. El tiempo parecía no tener más efecto sobre él. No hubo más ladridos, ni llantos, ni excavaciones. Solo un silencio profundo, lleno de algo que nadie podía explicar. Muchos comentaron que Pancho estaba esperando. Quizás esperaba que Emiliano volviera a llamarlo. Quizás no entendía que su amigo nunca saldría de allí. O tal vez simplemente no sabía qué hacer ahora. Ramiro lo entendió antes que nadie. El anciano permaneció a su lado, arrodillado, pasando la mano por su pelaje, sucio de barro y polvo. No dije nada, simplemente se quedó ahí, respetando ese momento, permitiéndole a Pancho sentir, procesar todo lo que había sucedido. Pero Pancho no pudo pasar el resto de sus días allí. Cuando cayó la noche y empezó a soplar el viento frío, Ramiro tomó una decisión. Se levantó y le tendió la mano a Pancho. «Vámonos a casa, muchacho». Pancho no reaccionó de inmediato. Parpadeó lentamente. Volvió el rostro hacia Ramiro y luego miró la tumba por última vez. Su cuerpo temblaba de cansancio. Su alma, si se podía ver, probablemente llevaba las marcas de un duelo demasiado largo. Insistió Ramiro, esta vez pasando su mano suavemente por su cabeza. «Hiciste lo que tenías que hacer. Emiliano no será olvidado, pero ahora necesitas descansar». Pancho suspiró. Un sonido largo, casi como un soplo de aceptación. Luego, por primera vez en años, se alejó de la tumba. Los pasos eran lentos, pesados, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Pero él fue. Siguió el lado de Ramiro, sin mirar atrás. Esa noche fue la primera vez que Pancho durmió dentro de una casa. Ramiro le preparó una manta en un rincón de la habitación, pero Pancho tardó un rato en acostarse. Olió la habitación, caminó un par de veces, inquieto, como si no supiera qué hacer con este inesperado consuelo. Y entonces sucedió algo inesperado. Caminó hasta los pies de la cama de 1960. Ramiro se acostó allí y dejó escapar un largo suspiro. Ramiro sonrió. «Buenas noches, amigo». Y por primera vez en mucho tiempo, Pancho cerró los ojos y durmió profundamente. Su corazón finalmente encontró la paz. Él sabía que Emiliano ya no sería olvidado. Historias como la de Pancho nos hacen sentir algo profundo, nos recuerdan el verdadero significado de la lealtad y el amor incondicional. Si esta historia te tocó el corazón, ciertamente puede conmover a otras personas también. Ahora puedes ser parte de esto. Un simple me gusta hace que este mensaje llegue más lejos y suscribirte al canal garantiza que seguirás aún más historias sorprendentes. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué palabra define para ti esta historia? Escribe lealtad, si como Pancho crees que algunos vínculos nunca se rompen. Me encantaría saber tu opinión. La próxima historia ya te está esperando en la pantalla y te lo garantizo, te conmoverá aún más. Presiona y continúa este emocionante viaje.